Gracias Javier, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Paco, Tania, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias. A ver, dime una cosa, Javier, estamos hoy, bueno, ya se anunció, estamos prácticamente cerrando esta jornada de sana distancia que duró un poquito más de 2 meses, alrededor de 70 y tantos días, y viene la nueva normalización y lo que eso signifique. ¿Cómo lo consideras? Bueno, primero que nada, lo que tenemos que entender es que no lo que se dice o no los nombres de lo que se dice son lo que realmente corresponde. Es decir, estamos por algún motivo poniéndole fin a la jornada de sana distancia cuando considero que deberíamos seguir manteniendo una sana distancia por una buena temporada. Entonces yo creo que algo muy importante que creo que nuestros amigos de la audiencia tienen que tener en mente es que no porque se diga no la jornada, termina la sana distancia. Yo creo que en el punto en que nosotros nos encontramos apenas subiendo en una fase de rápido crecimiento de contagios, tenemos que ser más cuidadosos que nunca. Puede terminar el nombre, insisto, pero tenemos que seguir manteniéndonos con mucho cuidado, tenemos que seguir alejándonos y tenemos que mantener las mismas precauciones de higiene, si no es que más que hemos tenido hasta el momento. Javier, ¿cuál es la lectura que le das? ¿Qué te parece que a lo largo de estos 2 meses, pues hemos venido escuchando muy constantemente, ya vamos de salida, ya estamos domando la epidemia, y bueno, pues el presidente ya se va de gira la próxima semana? ¿Cómo lees estos mensajes, pues contrarios a lo que nos dicen por otra parte? Perdón, contrarios a toda lógica. En este momento nos encontramos en una fase de franco crecimiento del periodo de contagios e infecciones. De alguna manera, y debemos decirlo por un error de cálculo y por no utilizar el modelo adecuado para estar haciendo pruebas continuas, estar haciendo rastreo de contactos, no hemos logrado saber en qué parte estamos de este ascenso. Entonces, bueno, sí, yo creo que a este punto todo el mundo está consciente que tenemos la figura de una montañita que va subiendo, pero hace 2 semanas nos dijeron que estábamos en la cumbre. Bueno, la cumbre me suena como alpinismo, si no estamos en la cumbre, estamos saliendo del campamento base apenas, ¿sí? El doctor Alejandro Macías, un infectólogo muy prestigiado, dice que no estamos viendo el principio del fin, sino que estamos viendo el fin del principio apenas. Es decir, yo no acabo de entender muy bien el fundamento de darnos este tipo de mensajes que no fuera uno, el sentir que tenemos un control como gobierno y que por eso lo tenemos todo bajo control y que por otro lado seguramente el no querer asustar más a la población que se encuentra fastidiada, que está viendo cómo se incrementan las muertes, pero yo creo que no es la comunicación adecuada. La comunicación correcta y que debemos decirles, señores, estamos comenzando o estamos realmente en una fase que no sabemos cuál es de contagio acelerado y que es en ese momento cuando la experiencia internacional nos dice que faltan muchas semanas de contagios acelerados y lamentablemente de muchas muertes para empezar a ver que se desacelere. Cuando nosotros veamos que tenemos muchas semanas de no incrementar los contagios, podemos comenzar a decir francamente que ya la libramos, que vemos la luz al final del túnel, que estamos venciendo la pandemia y todas estas cosas que llevamos 4, si no es que más, semanas escuchando y que lo único que vemos es que los contagios son cada vez más acelerados. Es un doble discurso, Javier, atendiendo a lo que tú estás mencionando. Una es lo que se dice en el discurso, en las conferencias, y otro, hoy lo toco especialmente, hoy lo que se presenta en las gráficas, hoy el país pintado de rojo, para mí es una aceptación por parte de la autoridad, decir, caray, las cosas no están tan fácil, vamos a detener a todo mundo, no lo vamos a decir, pero se los vamos a mostrar. Completamente de acuerdo, Paco. Yo creo que son dos cosas, ¿no? Y por un lado, el estar diciendo que vamos a tener mucho cuidado y que vamos a estar teniendo nosotros muchas medidas. Y por el otro lado, tenemos un presidente de la República que se va de viaje. Y que se va de viaje a una gira porque tiene que inaugurar cosas. Y yo me pregunto si una persona de 66 años que tiene una cardiopatía es la que tiene que estar cortando un listón en quién sabe dónde, haciendo un viaje donde está movilizando
hay que decirlo, a un equipo logístico enorme de gente que está poniendo en riesgo su salud y la de los demás solamente para hacer esto. De la misma manera, yo no sé si el mejor mensaje es decir que tenemos que comenzar a abrir negocios y a abrir la economía cuando faltan reglas muy importantes sobre cómo debe hacerse. Entiendo perfectamente que tenemos gente, tenemos amigos en la audiencia seguramente que necesitan trabajar y necesitamos realmente activar porque estamos entrando en un periodo de crisis económica como nunca lo habíamos visto. Pero si no tenemos nosotros las consideraciones adecuadas, si no tenemos las medidas, si no tenemos la reglamentación y no hacemos esto de una manera muy cuidadosa, lo que nos va a ocurrir es lo que ya vimos que está ocurriendo en algunos países de Asia y que está ocurriendo en Europa. Es normal que en todas las epidemias, en el momento en que se libera la contención, ocurren rebrotes. En este caso en particular, se prevé que los rebrotes van a ser brutales, van a ser muy grandes si no se tiene cuidado. Y perdón que insista en lo mismo, pero países que han tenido rastreo de contactos, que han realizado pruebas, que han tenido sus cuentas muchísimo más saciadas que las que tenemos nosotros, hoy están empezando a haber problemas de control porque abrieron las puertas. Vaya, tenemos nosotros, si lo vamos a hacer, si esa va a ser la decisión, tenemos que ser muy cuidadosos en la escala de valores, vuelvo a lo mismo que queremos comunicarle a la gente, ¿sí? Javier, y dentro de esta nueva normalidad, pues que ya estaríamos iniciando el lunes, bueno, entre comillas, dentro de la estrategia del semáforo se está contemplando pues distintas variables y entre ellas pues la cantidad de casos confirmados que continúen surgiendo de COVID-19, pues a partir por supuesto de las pruebas que se apliquen. Sin embargo, bueno, se tendría ya a lo mejor que estar pensando en aplicar más pruebas para pues poder ya ir definiendo más, porque bueno, la cantidad que se sigue aplicando pues realmente es muy mínima. Y bueno, también recordando lo que dijo hace unos días Hugo López-Gatell ya en videoconferencia en el Senado, que pues sigue considerando absurdo pues practicar pruebas, una mayor cantidad de pruebas. No tiene sentido, es realmente un disparate y aquí quiero que quede claro muy bien, aunque sea esta mi posición y la de otros analistas. Lo que no podemos medir es algo que no podemos controlar. ¿Qué sí podemos medir del semáforo? Podemos medir, por ejemplo, la ocupación de camas hospitalarias, ok, me parece correcto. Podemos medir seguramente el número de muertes, porque estas ya se comprobó durante las pasadas 2 semanas que de todos modos van a salir a flote. Pero el hecho de que yo no pueda saber cuánta gente está siendo contagiada, por lo menos en números mayores que los que tengo, no me hace sentido y realmente hace que tenga un componente importante de invalidez este semáforo. Yo creo que el semáforo pudiera estar bien si todo estuviera matemáticamente aplicado y matemáticamente medido, pero si le estamos agregando variables que no conocemos como números de contagios, que al día de hoy, vaya, en 4 horas nos van a volver a dar la siguiente noticia y va a ser un número que sabemos oficialmente que no es el correcto, realmente se empieza a perder el sentido de las cosas. Todos estos datos que ahorita en esta charla hemos venido plasmando, Javier, nos llevaron, creo yo, a la sociedad mexicana a ser hasta cierto punto irresponsables o en su momento no querer o no entender el nivel de la pandemia que estamos viviendo. No fuimos capaces, hasta esta fecha, así lo veo yo, no fuimos capaces de atender responsablemente, de guardarnos en casa, de cubrirnos, de taparnos la boca, vamos, de hacer todos los protocolos. ¿Podremos así atender los cambios que va a demandar la nueva realidad, lo que nos va a forzar? Porque yo lo plasmo hoy, ayer, mejor dicho, en mi columna de 100 palabras, esto nos va a llevar a generar un mundo nuevo y lo tenemos que ver y lo tenemos que aceptar. Seremos capaces, los mexicanos, no hablo del resto del mundo, los mexicanos seremos capaces de dar ese cambio. Mira, yo soy bastante pesimista en ese sentido. La verdad es que por lo que hemos visto, como bien lo dices Paco, en este momento, no va a ser fácil. El día de hoy, que deberíamos estar teniendo la mayor contención posible, sabemos que aquí en Ciudad de México
uno de los municipios, si no es que el municipio que más contagios reporta es Iztapalapa, tanto que ya se tienen que poner medidas de emergencia en zonas específicas porque la gente sencillamente está en la calle. ¿Cuándo fue? El viernes pasado, creo, alguien circuló en Twitter una fotografía de un embotellamiento en el viaducto. ¿Cómo podemos estar nosotros resguardados cuando tenemos este problema? Aquí en la casa de ustedes, en la colonia Nápoles, si me asomo yo por el balcón, voy a encontrar en un minuto medidas más de 120 personas que circulan por la banqueta. ¿Qué es lo que está sucediendo que no tenemos nosotros esta cultura? En este sentido, creo que vamos a tener que aprender las nuevas reglas del juego. Las nuevas reglas del juego que nos dicen, no te puedes parar a menos de 2 metros de otra persona. Tienes que alejarte de cuando los veas venir. Olvídate que puedes llevar a tus hijos a jugar a un parque. Vamos a tener que entender cómo vamos a ir algún día a cines, como estas fotos que nos están poniendo ahora de los cines en Alemania, con todos los lugares apartados. Va a ser una nueva manera de ver las cosas y vamos a tener que aprender a tener mucha paciencia, que no se nos da como mexicanos, y debo decirlo menos como chilangos. Vamos a tener que aprender a vivir de otra manera y creo que vamos a tener que aprender a vivir más guardados de lo que hasta este momento lo hemos hecho, Javier, otro de los aspectos que a mí la verdad es que personalmente me preocupa mucho porque estamos llegando pues al fin de esta etapa de sana, la Jornada Nacional de Sana Distancia, y pues hoy es el día en que todavía siguen habiendo manifestaciones de trabajadores de la salud, de médicos, de enfermeras que todavía no tienen el equipo necesario después de 2 meses de que apareció el primer caso de COVID-19 aquí en México. Es en serio que todavía no les llega, cuando hemos visto ya supuestamente 4 puentes aéreos provenientes de China-México. ¿Dónde está todo ese equipo? ¿Dónde está la transparencia de que realmente ha llegado pues las mascarillas, las N95, todo este equipo necesario? ¿Qué decir al respecto? Mira, aquí hay que entender, ya es motivo de toda otra plática, pero hay que entender una cosa y hay que reconocerla, y es algo que no vamos a obtener nunca en la versión oficial. México llegó tarde y llegó mal preparado a esta pandemia. Así de sencillo. Yo siempre lo he puesto con un ejemplo bastante vulgar, si quieren verlo así, pero es cuando llegas tarde a la fiesta y sin cervezas. ¿Qué haces en ese momento? Te sales a buscar el primer Oxxo que encuentras, que está cerrado, y que te van a dar además las cervezas de mala calidad, pero calientes. Y eso es lo que nos pasó. Nosotros comenzamos nosotros a salir a comprar las cosas al extranjero tarde, las pocas que había a precio caro, y sí, efectivamente nos están llegando primero que nada de mala calidad, pero hay que decirlo también sobre mal requerimiento. Es decir, el gobierno le empezó a dar a los profesionales de la salud el mejor equipo que pudo imaginarse que fuera posible comprar al precio que quiso pagar, y esto no es lamentablemente lo que está protegiendo a los médicos. Y hoy en día yo quiero decirlo, yo como médico, es bastante indignante que México sea quizá hoy por hoy el país que tiene el mayor índice de morbimortalidad y por supuesto la mayor mortalidad entre profesionales de la salud, porque no estuvieron bien preparados, porque no les dimos el blindaje personal que necesitaban para protegerse de esta pandemia. Esto va a ser algo que vamos a tener que cargar nosotros en nuestra conciencia como sociedad, porque tenemos realmente gente, todos los trabajadores de la salud están haciendo un trabajo muy grande allá afuera y se están jugando la vida en cada momento. Terrible situación. Javier Tello, te agradezco como siempre, y si te parece, la próxima semana vamos a generar un compromiso de seguir platicando sobre estos temas. Me va a dar mucho gusto, Paco, Tania, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Javier Tello, analista en políticas de salud, aquí en Mega Noticias TVC, y tenemos más información.